tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Somos tu pueblo, Señor. Tú nos llamaste de tinieblas a luz para conquistar la tierra que nos has dado. Si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Somos tu pueblo, Señor. Tú nos llamaste de tinieblas a luz para conquistar la tierra que nos has dado. Si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Correremos adelante sin mirar atrás. Seguiremos nuestra meta, que eres tú, Cristo Jesús. Conquistaremos en tu nombre la tierra que nos has dado. Si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Somos tu pueblo, Señor. Tú nos llamaste de tinieblas a luz para conquistar la tierra que nos has dado. Si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Somos tu pueblo, Señor. Tú nos llamaste de tinieblas a luz para conquistar la tierra que nos has dado. Si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Correremos adelante sin mirar atrás. Seguiremos nuestra meta, que eres tú, Cristo Jesús. Conquistaremos en tu nombre la tierra que nos has dado. Si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Correremos adelante sin mirar atrás. Seguiremos nuestra meta, que eres tú, Cristo Jesús. Conquistaremos en tu nombre la tierra que nos has dado. Si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Muy buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de volvernos a ver y de poder platicar sobre la palabra del Señor. La verdad es que la palabra del Señor es maravillosa, la palabra del Señor es vida, y lo que la palabra nos da es realmente muchos consejos básicos que a veces no ponemos en práctica y que por eso nosotros podemos tener consecuencias de vivir una vida que no sea de abundancia. Antes de empezar, yo quisiera pedirle al Señor que Él sea el que nos dirija. Padre que estás en los cielos, en esta mañana estamos delante de ti. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por las abundantes bendiciones que das a nuestras vidas. Gracias por sustentarnos y gracias
por tener a tu pueblo con bien. Y aquellos que están pasando alguna situación difícil, sabemos que tú no lo ignoras, que tú tienes el control de todo y que a veces son momentos difíciles y que nos permiten ver tu mano poderosa. En el nombre del Señor Jesús, dirígenos y habla tú, Señor, a través de esta palabra maravillosa que hemos escudriñado y que nos enseña mucho. En el nombre del Señor Jesús, amén. Es mi deseo que después de la prédica que hemos tenido sobre dar, cada uno de ustedes haya empezado a practicarlo, porque de esta manera es como nosotros vamos a ver la bendición del Señor. La palabra del Señor la tenemos que poner en práctica para poder conocer que lo que el Señor ha dicho se cumple. Entonces, en esta mañana yo quisiera que leyéramos en 2 Corintios, en el capítulo 8, del versículo 10 al 12. La palabra del Señor dice: en esto doy mi consejo, porque esto os conviene, a vosotros que comenzáis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Es decir, los corintios ya sabían que lo que tenían que hacer lo habían iniciado y ya lo habían empezado a realizar desde el año pasado. El versículo 11 nos dice: ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, es decir, la práctica. Así como estuviste pronto para querer, es decir, lo que el Señor nos permite hacerlo, practicarlo. Entonces, también lo estéis para cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero está la voluntad dispuesta a ser aceptado según lo que uno tiene, no lo que no tiene. Es decir, el Señor siempre va a querer que nosotros dispongamos de dar aquello que Él ya nos dio. Entonces, si nosotros le ponemos atención aquí a este versículo, dice que será acepta según lo que uno tiene, no según lo que tiene. Esto lo establece el Señor. Entonces, Dios nunca nos va a pedir más allá de lo que no tenemos. La voluntad, el querer, es una cosa. Entonces, en esta mañana nosotros queremos platicar sobre las bendiciones, sobre lo que Dios nos permite poder realizar en la vida diaria. Si nosotros no lo ponemos en práctica, nunca vamos a saber qué realmente conlleva a recibir las bendiciones del Señor. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que ver es que nosotros tenemos que obedecer la palabra del Señor. Y para eso vamos a ir al libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, del versículo 1 al 14. Vamos a tener una lectura larga, pero lo que nos interesa es que usted le ponga atención a lo que dice la palabra del Señor. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarás si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas
y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por el pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduviereis en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos a servirle. Lo que nosotros hemos leído es lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel. Todo este tipo de bendiciones que nosotros vemos aquí en el libro de Deuteronomio, el Señor se las dio al pueblo de Israel. Por supuesto, usted es cristiano y ha leído la Escritura, y también es para usted. En aquel momento el Señor se las trasladó al pueblo de Israel, pero hoy nosotros hemos conocido al Dios de Israel, y el Señor no cambia. El Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Estas bendiciones fueron y son para el pueblo de Israel, y lo que nosotros vemos aquí es una bendición completa, una total bendición para el pueblo de Israel, para cada uno de nosotros también. Si nosotros vemos lo que dice el Nuevo Testamento, que el Antiguo Testamento fue escrito para nuestra enseñanza, y definitivamente la palabra del Señor es algo maravilloso, donde nosotros podemos ver lo que el Señor ha prometido a su pueblo. Entonces, esto también se iba a cumplir si obedecieres y guardares sus mandamientos. La palabra del Señor nosotros la tenemos que digerir y poner en práctica. No vale la pena leer y que seamos muy doctos en la palabra si no ponemos en práctica lo que la palabra nos enseña. La vida del cristiano es realmente una vida llena de victoria, porque el Señor ha bendecido a su pueblo y el Señor quiere bendecir a su pueblo. El único problema es que nosotros ni le buscamos, ni leemos su palabra y no guardamos sus mandamientos. Dios realmente nos llama a que nosotros tengamos una vida de bendición, una vida llena no solo de la bendición espiritual, sino que hemos leído ahí donde el Señor va a bendecir el vientre, donde el Señor va a bendecir nuestra vida, donde el Señor va a derramar sus abundantes bendiciones también en el campo que nosotros sembremos, en aquello que nosotros podamos también. Algunos tienen chivos, tienen vacas, tienen toros, y definitivamente lo que el Señor está diciendo, que también esto será de bendición para aquellos que son los propietarios. Dios derramará su bendición hasta que sobreabunde. Entonces dice el versículo 13, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová. Es decir, el Señor enfatiza que nosotros debemos de obedecer sus mandamientos. Entonces,
Dios exige bendición para el pueblo de Israel, pero aquellos que le hemos conocido también exige que nosotros le amemos por sobre todas las cosas y que guardemos sus mandamientos. El bien es para nosotros. También nosotros leemos en el libro de Josué, en el capítulo 21 y versículo 43 y 45, dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado a dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. El Señor les había dado la promesa de la tierra. Ellos caminaron y aquí vemos que el Señor cumplió su palabra. El versículo 44 dice: y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todos los que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Cuando usted no conocía al Señor, tenía tal vez algunos enemigos, pero hoy nosotros podemos confiar en el Señor, que cualquiera que quiera alzar su mano, antes tiene que consultar al Señor si verdaderamente puede o no puede. Es decir, el que va a consultarle al Señor es el malo. Si el Señor le da el permiso, como vemos en el libro de Job, que el Señor permitió, pero cuando nosotros estamos bajo la cobertura del Señor, el Señor permite algunas cosas, pero esto es para que usted y yo crezcamos espiritualmente. Nosotros podamos subir un escalón más para poder entender precisamente lo que el Señor quiere hacer de nosotros. Día a día nosotros podemos tener aflicciones, pero con la ayuda del Señor es totalmente diferente. Él nos va moldeando y nosotros vamos conociendo sus propósitos para cumplirlos. Entonces la palabra del Señor realmente nos dice aquí que Él va a pelear por nosotros, que Él realmente va a estar a nuestro lado. El versículo 45 dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Es decir, lo que Dios dice se va a cumplir. Lo que Dios promete se va a cumplir. Pero el problema es que el pueblo no obedece a lo que el Señor nos dice. Vamos a ir al libro de 2 Corintios, al capítulo 9 y versículo 11. Dice, aquí ya vamos a entrar al tema, es decir, siempre el tema es el dar. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Démonos cuenta que el Señor ama al dador alegre. Pero, dice el versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. Hemos leído aquí estos versículos y la palabra del Señor nos dice que la forma correcta de ofrendar nace en el corazón y la cantidad que quiera dar es voluntad de cada uno. La palabra del Señor nos dice en Filipenses en el capítulo 2 y versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Proponer es la acción de lo que yo voy a dar. Al momento de proponer en nuestro corazón, cada uno sabe la cantidad que va a proponer y entonces no me debe de mover nada porque hay convicción de lo que yo voy a dar. Yo voy a poner en el corazón
lo que yo voy a ofrendar, lo que yo voy a dar. No estamos hablando de diezmo, estamos hablando de la ofrenda. Entonces lo que el Señor ponga en nuestro corazón va a ser a discreción nuestra. Y si nosotros hemos orado al Espíritu Santo, nos guiará para poder dar aquello que debemos de dar. Recordemos que el diezmo es totalmente diferente porque el diezmo es la 10ª parte de lo que nosotros recibimos. Entonces no voy a preguntar cuánto voy a dar porque es la 10ª parte. Entonces aquí en este caso nosotros vamos a dar algo. Entonces si yo ya propuse la cantidad, démosla, que no nos mueva absolutamente nada porque yo tengo la convicción. Si yo voy a dar mi ofrenda, yo debo de ponerla aparte para que en el momento de que pasen a recogerla, yo dé esa ofrenda. Debe de quedar claro que la decisión es personal. Cada uno tiene que dar como propuso en su corazón. Ahora, si nosotros leemos ahí detenidamente, dice, no con tristeza. Esta palabra aquí me llama la atención. ¿Por qué aparece la palabra tristeza? El significado de la palabra es un sentimiento. Si alguien se va lejos y no lo veremos por un periodo largo, nos causará tristeza. Si alguien muere, nos va a causar tristeza. Es decir, nuestro corazón se va a entristecer, nuestra cara lo va a demostrar y realmente estamos tristes por las razones que ya les dije. Pero la palabra tristeza aparece aquí porque produce un sentimiento de pérdida a lo que se va a dar. Este dinero me podía haber servido para comprar tal cosa. Este dinero lo pude utilizar para tal otra cosa. Entonces, por eso está aquí la palabra tristeza. Y debemos de nosotros ver nuestro corazón. Nadie puede juzgar lo que hay en nuestro corazón más que nosotros mismos. Pero recuerde que también la palabra dice que engañoso es el corazón. Entonces nosotros debemos de ser sinceros con nosotros mismos y obviamente sinceros con el Señor. Lo que nosotros propongamos a dar, que sea alegría, que sea algo que nace en el corazón y que definitivamente no cambie en ningún momento lo que nosotros vamos a dar. Quedemos con alegría, que cuando lleguemos al lugar donde nos congregamos o que realmente hoy está este problema de la pandemia, que nos acerquemos a algún banco y hagamos nuestro depósito o que le demos a alguien una ofrenda, que realmente eso nazca en el corazón. Entonces, por eso aparece ahí la tristeza. Entonces podemos leer ahí en Lucas, en el capítulo 18 y versículo 20 al 24. Dice la palabra del Señor: los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Él estaba contento, él estaba alegre, porque lo que el Señor le estaba diciendo, él lo había hecho. Pero cuando él sigue hablando, dice el versículo 22, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. El versículo 23 dice, entonces él oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Este es el punto que me interesa que le pongamos atención. El dar, dice en el anterior versículo, no con tristeza. Entonces, el problema es que nos causa tristeza dar algo de lo que el Señor ya nos dio. Cuando debería de ser lo contrario, yo estoy alegre porque tengo un trabajo donde el Señor provee
un salario mensual para el sustento de nuestra familia y de algunos gustos que tengamos. Pero aparte de eso, nosotros debemos también de participar con alguna ofrenda, con alguna ayuda. Recuérdese que no estoy hablando de cantidad, sino que estoy hablando de lo que usted proponga en su corazón. Entonces, eso es lo que el Señor va a bendecir. Entonces, aquí el rico se pone triste. Entonces, nosotros leemos el versículo 24 y dice: al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Este es un punto muy especial porque la riqueza no tiene que hacer mayor efecto en nuestro corazón, pero la verdad es que sí lo hace. Entonces, cuando el Señor controla el corazón es totalmente diferente. Cuando nosotros confiamos en el Señor, sabemos que Él va a proveer, sabemos que Él va a bendecir nuestra vida por lo que hemos leído. Ya tenemos un sustento, ya tenemos una base en donde nuestra confianza puede estar. Nosotros tenemos que dar al Señor esa seguridad, esa confianza en que nosotros dependemos de Él. El problema es que el ser humano, si no tiene en la bolsa, al meterse la mano y no tiene nada, se aflige. Metemos las manos en nuestros bolsillos y no hay nada. Pero se nos olvida que hemos creído en un Dios que hizo los cielos y la tierra, que hizo todas las cosas, que ha prometido, y por eso precisamente les leí los versículos anteriores, porque dice la Escritura, todo se cumplió. El pueblo de Israel salió de Egipto, el Señor lo llevó a la tierra y el Señor cumplió. Podemos ver y repetir en muchas ocasiones. El pueblo de Israel caminó en el desierto y sus zapatos no se desgastaron. Su ropa no se desgastó. El Señor proveyó comida. El pueblo de Israel llegó. Tal vez fueron otras generaciones, pero el pueblo de Israel llegó. Entonces, si nuestra confianza está en la palabra del Señor, tengamos fe que el Señor va a cumplir lo que estamos predicando, lo que estamos leyendo. Eso es una realidad porque el Señor lo ha dicho. Entonces, lo que nosotros vemos en el joven rico, que él rehusó obedecer lo que el Señor le dijo y se fue triste porque tenía muchas riquezas. La otra palabra que menciona en el versículo 7 es ni por necesidad. Entonces, es decir, y se puede ver como obligación. Si alguien tiene problemas, tanto el dar como por necesidad o como por obligación, no demos. Dios conoce nuestro corazón. No demos porque aquel me está viendo. Si no tenemos, no tenemos. Ya también leímos el versículo que vamos a dar según lo que tengamos, de lo que tengamos. El Señor no nos pide más allá de lo que no tenemos. Entonces no es problema, realmente es un problema del corazón, pero aquí el Señor nos lo establece muy bien. Entonces, ¿cuál debe de ser la actitud del creyente para dar? Con alegría, con un corazón alegre. Y eso es realmente lo que el Señor va a bendecir. Cuando cada uno de nosotros dispone en su corazón dar con alegría, Dios va a proveer el resto. Entonces, Dios realmente nos habla aquí de la bendición que realmente el pueblo recibe. Dios ama al dador alegre. Dios quiere que participemos de una vida abundante y que demos con alegría porque hemos puesto en nuestro corazón participar de las diferentes ofrendas que se colectan. Con esto en claro quiero entrar a ver el detalle en lo siguiente. La multiplicación de diferentes semillas. Ustedes podrán ver aquí una mesa adornada, pero la traje con esta intención, que nosotros realmente podamos ver la multiplicación de las semillas.
la Escritura nos habla muy bien del efecto multiplicador que tiene cuando nosotros sembramos algo. El maíz se ha cultivado desde hace más de 4,000 años. El tiempo de cosecha aproximadamente de 65 a 80 días. Depende de la variedad. Cada planta lo mínimo va a producir 2 mazorcas. Y en cada agujero se colocan 2 maíces, por si se daña uno o por si un pájaro vio la semilla y va a agarrar uno. Por cualquiera que sea la situación, lo que el Señor anhela y desea es que esa semilla que se puso ahí pueda producir. Entonces, si el agricultor va a sembrar 2 semillas por cualquier razón que sea, entonces sí tiene que producir alguna que deje el pájaro o que por alguna razón la semilla no produzca. Entonces, aquí tengo varios ejemplos que ustedes pueden ver. Esta es una mazorca que le hemos quitado todos los granos. Esta mazorca es algo grande. Y aquí tenemos todos los granos. La cantidad de granos que tenía esta mazorca es de 788. Y aquí no es que el trastecito esté pequeño, sino que yo quise dar la forma de abundancia. Es decir, el Señor así nos bendice hasta que sobreabunda. Entonces, si nosotros sembramos un maicito, como ustedes ya vieron la mazorca, vamos a obtener 2 o una mazorca de la milpa. Y en este caso, pues, nos dio 788 y ustedes pueden ver la gran cantidad de semillas. Este es el efecto multiplicador que el Señor quiere que nosotros veamos. Solo fue 1 o 2 granos y el Señor lo multiplicó. Luego, entonces, vamos a... Aquí le traje varias... este es maíz dulce y este es el maíz criollo. Entonces, este es el ejemplo del maíz. Ahora, nosotros vamos a ver una rama de café o una bandola, como lo expusimos en la prédica anterior. Lo que yo quiero informarles es que una planta de café produce unas 5 libras de café y cada libra aproximadamente tiene de 900 a 1000 granos de café. En este caso aquí les traje el café maduro. Cuando nosotros partimos el café, vemos que adentro hay 2. Tenemos 2 cafés y nosotros a esto le llamamos café pergamino. Y esta es la cáscara o bien la pulpa que se le quita cuando el café se trabaja en un beneficio húmedo. Cuando ya el café se seca, entonces lo tenemos en pergamino. Este café ya está en pergamino y aquí ya podemos ver las semillas separadas completamente secas. Entonces también podemos ver el efecto multiplicador de lo que es una semilla de café. Entonces el Señor hace producir en grandes cantidades el grano que se siembra. Luego, algo que todos conocemos, que dice la Escritura, pero a veces no conocemos en la realidad, es el grano de mostaza o la semilla de mostaza. Esta es muy pequeñita que la puedo tomar así con mi dedo, no sé si ustedes la van a ver ahí, pero esta es una semilla de mostaza. Ahora, yo la puse aquí adentro de este trastecito, pero casi que no se ve, entonces me la voy a colocar aquí que tampoco se ve, pero lo que yo les quiero decir es que ustedes pueden ver que de esta semilla, que aquí las tengo también, que de esta semilla crece un gran árbol. La Biblia lo establece.
la palabra del Señor nos dice que esta pequeña semilla crece y es un gran árbol. Esta pequeña semilla de mostaza, que aquí la podemos observar, es bien milimétrica, esta semilla de mostaza. Ya ustedes pueden ver ahí el árbol donde anidan los pájaros. Es un gran ejemplo que nosotros tenemos en la escritura que el Señor nos dice. Entonces la semilla de mostaza es la más pequeña, dice, y podemos ver el tamaño del árbol. Y conocemos lo que dice la Biblia en relación a la semilla de mostaza. Y luego entonces nosotros también podemos seguir viendo los ejemplos que nosotros tenemos aquí. Esta es la semilla de aguacate. Esta es totalmente ya cuántas veces más grande que la semilla de mostaza. Y una semilla de aguacate puede producir, siempre depende de la variedad, de 300 a 400 aguacates por árbol. Entonces, cuando nosotros vemos todo este tipo de ejemplos, y lo quise hacer de esta manera porque conocemos los frutos, conocemos, porque obviamente comemos, del maíz sale la tortilla, obviamente hacemos guacamole y lo comemos, y a veces la semilla es más grande que esta dependiendo de la variedad, pero lo que nos interesa es saber cómo el Señor hace la multiplicación y nosotros disfrutamos. Y podemos seguir dando ejemplos de muchas semillas, pero lo que nosotros debemos de saber es que el Señor multiplica lo que nosotros sembremos. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, en el caso del café, yo tengo algunas matas en casa y cortamos el café y nosotros sabemos y lo vemos como en la fotografía, cuánto es lo que produce. Pero el punto es que eso nos damos cuenta hasta que se siembra. Cuando el agricultor pone la semilla en el campo, espera por fe. No está viendo nada. Espera que el Señor dé la lluvia y espera que el Señor dé el sol. Hasta ahí entonces se va a ver el fruto. Pero por supuesto el fruto no nace de la noche a la mañana. Entonces tenemos que esperar ese proceso. Pero mientras tanto tenemos que sembrar si nosotros queremos ver producir algo en la tierra. Entonces, cuando nosotros leemos en el libro de Romanos, en el capítulo 11, Romanos en el capítulo 11 y versículo 16 dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también son las ramas. Hay tantas bendiciones al diezmar que el principio es poner a Dios de primero. La primera porción es la que redime el resto. Por eso leímos este versículo. Y lo vamos a leer nuevamente. Las primicias son santas, dice. Es lo primero que nosotros le damos al Señor. También lo es la masa restante, es decir, el 90% que usted le queda, ese 90% también tiene esa bendición. Entonces, el Señor siempre nos ha llamado y quiere que el pueblo sea un pueblo bendecido, pero nosotros no tenemos orden para hacer las cosas como creyentes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Cuando nosotros recibimos nuestro salario, debemos de dar lo primero al Señor. Y entonces, ahí vamos entendiendo ya lo que dice el versículo. Porque si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Entonces, cuando nosotros le damos la primicia al Señor, el 90% se va a multiplicar. Nosotros vemos que a muchos creyentes no les alcanza y que viven vidas
que realmente están pendientes cuándo les van a pagar, y cuando ya es fin de quincena o cuando es fin de mes, se están tronando los dedos. Pero preguntémonos entonces, ¿hemos diezmado? ¿Hemos ofrendado? ¿Le hemos dado la primicia al Señor o no? Porque lo que nosotros hacemos en la gran mayoría es pagar la luz, pagar el alquiler, pagar la deuda. Y obviamente entonces cuando yo reviso para diezmar, ya no hay. Entonces, ¿qué realmente el Señor va a producir si no hemos sembrado nada? Cuando yo sembré la pepita de aguacate, tuve que esperar para que el árbol creciera y diera fruto. Cuando yo sembré la semilla, tuve que esperar, pero sembramos algo. Cuando nos pagaron, ahí era el principio que nosotros teníamos que obedecerle al Señor. Entonces, si el Señor nos ha bendecido con un trabajo, debemos de diezmar. Que diga la gente allá afuera no nos interesa, porque aquí lo que nos dice la palabra del Señor es que debemos de ponerlo a Él en primer lugar. Entonces, la Escritura nos habla de que nosotros confiemos en el Señor. Él bendecirá el resto del dinero. Cuando nosotros le damos lo mejor de las primicias, siempre el Señor se hace responsable de bendecir la vida de aquella persona que tiene en primer lugar al Señor. Entonces, el problema es que decimos, no me alcanza, pero debemos de revisar cómo está el orden, cómo está la mayordomía que nosotros ejercemos con el dinero que nos ingresa. Si nosotros hacemos un análisis, si nosotros revisamos nuestras cuentas, nos vamos a dar cuenta cómo realmente manejamos nuestras finanzas. Y Dios lo que quiere es hacernos sobreabundar en las bendiciones. Así como el ejemplo que hemos puesto con los frutos, Dios realmente quiere que nosotros participemos de esas bendiciones. Dios siempre ha querido que sus hijos vivan con los recursos necesarios para buenas obras, como lo hemos leído. Ahora vamos a leer la multiplicación de los panes en el libro de Lucas, en el capítulo 9, versículo 14 al 17. Aquí realmente hay algo muy importante. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor, y vale la pena también que le pongamos mucha atención. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimento, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo: dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Recuérdense que en aquel tiempo no había un McDonald's, un pollo campero o comida rápida. Y aunque lo hubiera habido, no había para alimentar a aquella gran multitud. La Biblia nos dice en el versículo 14, y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50, en 50. Entonces, si nosotros vemos que la Escritura nos dice que eran 5,000, y si nosotros hacemos cuentas de que eran otras 5,000 mujeres, y si fueran unos 5,000 niños, eran 15,000. 15,000 bocas que habían que alimentar. 15,000 bocas que para el Señor no era problema alimentar, porque Él podía hacer un milagro y poder dar alimento para que todos fueran saciados. Pero lo que Dios siempre ha necesitado es que nosotros participemos con algo. Y en este caso,
nosotros leemos aquí que después de que los sentaron, entonces en el versículo 16 dice, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, y los bendijo. Pongamos atención porque nosotros casi que leemos y leemos rápido y no le ponemos atención. Entonces, cuando nosotros leemos aquí en el versículo 16 dice, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo. Es decir, el Señor bendijo los panes y bendijo los peces. Ahora, el punto está aquí. Los partió, dice. Los partió. ¿Y qué más sigue diciendo? Y los dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Ahora, por supuesto que cuando nosotros leemos debemos de profundizar. ¿Dónde se multiplicaron? Es una pregunta. La Biblia no da esa respuesta. Pero ¿dónde se multiplicaron los panes y los peces? Entonces, lo que yo quiero llamar su atención es que cuando usted da una ofrenda o un diezmo, usted da la cantidad que corresponde y esa bendición va a santificar a lo demás, a lo que usted queda. Y en ese momento se va a multiplicar, porque en ese momento cuando los apóstoles empezaron a repartir, recuérdense que eran 12 apóstoles para 15,000 gentes. Nosotros hemos tenido la experiencia ahora que vamos a celebrar nuestro aniversario, solo que es de una manera virtual, pero cuando hemos estado en la iglesia y hemos participado de esta bendición de repartir, es un trabajo de todos los hermanos, es un trabajo de muchos hermanos. En aquel momento solo recuérdense que estaban los 12 discípulos. ¿Por qué decimos esto? Porque el Señor los mandó a que se sentaran en grupos de 50. Entonces los que tenían que repartir eran los discípulos. Y si eran 15,000, hicieron 300 grupos de 50 personas. Entonces, cuando él alzó los ojos al cielo, pidió la bendición del Padre sobre esos peces y sobre esos panes. De ahí se los dio a los discípulos y los discípulos se los dieron a las personas que estaban sentados. El milagro sucedió. Entonces, como les dije anteriormente, el Señor podía hacer de la nada comida, pero Él, cuando le dieron esos pescados y le dieron ese pan, fue la multiplicación. Y eso es lo que nosotros debemos de entender, que cuando nosotros le damos al Señor, Él multiplica el resto. Entonces, todos aquellos fueron alimentados y sobraron 12 cestas de pan. Entonces, la bendición va a venir cuando nosotros sembremos, cuando nosotros demos, cuando nosotros nos preocupemos de las necesidades del prójimo que está allá afuera. Cuando nosotros aprendamos a que debemos despojarnos de algo de nosotros mismos y que nosotros compartamos con el prójimo, entonces veremos la bendición del Señor. Por eso le invito a que usted ponga mucha atención sobre estos puntos. Definitivamente podemos seguir hablando más tiempo porque el tema es bastante amplio, pero lo que debemos de ponerle atención es a lo que el Señor hace realmente, lo que el Señor hace que se multipliquen las cosas. Dios realmente tiene algo maravilloso para usted y para mí. Nosotros podemos seguir viendo varios ejemplos donde el Señor quiere que su pueblo participe de esta bendición. Pero si usted no siembra, usted mismo se está perdiendo esa bendición. La gran ventaja de lo que yo le estoy diciendo es que cuando yo llegué a la iglesia no tenía más que un par de zapatos rotos. Tenía 2 pantalones y definitivamente le puedo decir, esta palabra que hemos leído se cumple. Esta palabra la hablamos porque Dios es maravilloso y hemos vivido
esa palabra. En nuestra experiencia ha sido algo que nosotros hemos visto, la abundancia del Señor, porque definitivamente esa palabra es maravillosa. Ustedes pueden ver y contemplar los frutos, pero definitivamente eso es lo que la tierra da. Cuando aquel agricultor se acercó y sembró, tuvo que esperar con fe. Entonces la Biblia nos dice que nosotros también debemos de sembrar y obviamente echa tu pan sobre las aguas y en su momento va a venir. Pero el Señor nos está hablando ahí que nosotros debemos de actuar en fe. Si usted pone en práctica esta palabra, yo le aseguro, porque la Biblia lo dice, no porque Gustavo Galicia lo diga, la Biblia lo dice, que usted va a tener esa bendición. Entonces, esto solo fue un ejemplo de lo que podemos ver, el fruto de la tierra. Pero usted sea participante de la bendición que el Señor tiene para su vida. Dios quiere producir en usted abundante bendición. Pero ¿cómo realmente lo va a hacer si nosotros no sembramos? Si nosotros no disponemos en el corazón sembrar una ofrenda para el necesitado. Así que hermanos, yo lo que deseo es que quede claro que el Señor siempre nos quiere bendecir en todo momento. Y para terminar, yo quisiera recalcar lo que la Biblia dice aquí en Gálatas, que nosotros realmente se nos quede esta palabra, porque esta palabra es viva y eficaz, y esta palabra definitivamente es viva. Esta palabra entra hasta partir el alma, pasa el hueso y llega al tuétano. Entonces, esta palabra es una realidad. Gálatas 6 al 10 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Espero que esta palabra haya llegado hasta su corazón y que usted la lea, pero después de leerla, que la practique y usted mirará los frutos que va a cosechar. Usted tendrá una vida de éxito, una vida llena de abundancia. Recordemos que muchos predicadores dicen, de 1000 y usted va a tener. Yo lo que le digo es, ponga en práctica lo que la palabra dice. Traiga los diezmos, traiga sus ofrendas y usted verá la bendición del Señor. Así que en esta mañana deseamos que el Señor les bendiga, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas y no se retire. Tenemos un testimonio de nuestro hermano Edwin. Él quiere participar también con ustedes de saber cómo el Señor ha bendecido su vida y que Él realmente les cuente cómo el Señor es propicio y de lo que estamos hablando es una realidad en la vida de Él. El Señor les bendiga, muy buenos días, que disfrute su domingo. Muy buenos días, hermanos, en este domingo muy especial, muy bendecido. Gracias a mi Señor Jesucristo por el privilegio que me da estar aquí, de pie ante ustedes, ingresar a sus hogares. Mil gracias. Pues en este día tan especial, les voy a contar mi testimonio que el Señor ha hecho prácticamente en un año que yo he regresado a sus caminos, que Él me ha dado esa oportunidad de estar nuevamente en sus sendas. Hace un año, cabal para estos días de aniversario, yo llegué nuevamente
como le repito, a los caminos del Señor. Me propuse, no le prometí nada, me propuse en mi corazón buscar a Dios, seguirlo a Él nuevamente, como en días o años anteriores. Y la verdad que me ha servido de mucho. He visto muchas bendiciones, muchas alegrías de hermanos y hermanas que yo sé que el Señor les ha bendecido. Hay quienes que no esperaban muchas cosas y sin embargo Dios permanece fiel. En ese un año prácticamente, como repito, yo tenía 10 años de no asistir y en un servicio de oración hubo ministración del Espíritu Santo. Pienso que siempre hay ministración del Espíritu Santo. El Señor volvió a llenar mi vida, me volvió a llenar de su Espíritu, volví a hablar mis lenguas nuevamente y gloria a Dios por eso. Es una de las bendiciones más lindas, más extraordinarias, que los que hablamos lenguas, pues realmente no tenemos palabras exactas para expresar lo que se siente. Y seguía buscando al Señor y todo, y siempre, gracias a Dios, pues trabajando. Muchos saben que manejo un taxi, mi trabajo es ese. Y bueno, pues yo hago mi tiempo y gracias a Dios, pues ahí andaba trabajando. Y mi testimonio es este. Hermano, la verdad que yo no sabía, o tal vez sí sabía, pero no me queda muy claro que el don de servir no es de uno, es un don que Dios da, ¿verdad? Es un don especial que Él nos hace ver realmente cómo servir al prójimo, sin importar sus circunstancias, sus condiciones, o hasta muchos, como dicen, excepción de personas. No, hermanos, es un regalo que Dios nos da, el servir a los demás, no importando quién sea, como le repito. Gracias al Señor por ese don. Muchos tenemos dones escondidos, hay que realmente explotarlos, hermano. Si usted siente su corazón el hacer algo, hágalo, porque Dios está hablando a su corazón y Dios realmente les va a poner a ustedes el sentir que a Él le place el servir a los demás. Es una sensación muy hermosa, como lo repito, el servir a los demás, porque a eso vino el Señor Jesucristo. Él vino a servir, no a ser servido, ¿verdad? Entonces, a mí eso me ha ayudado mucho. Esta pandemia, hermanos, en lo personal ha sido de bendición. Honestamente les digo, ha sido de mucha bendición, porque en el medio que yo trabajo es servir. Presto un servicio y yo cobro por ese servicio, porque yo hago mi salario por medio de ese servicio. Pero el servir al Señor Jesucristo para sus santos, como dice su palabra, eso no tiene precio, hermanos, ¿sí? Es algo, el precio es realmente que usted se sienta bien con usted mismo y principalmente con Dios, porque sirve a sus santos, no importando las circunstancias. Muchos hermanos tienen necesidad, no pueden salir por esta pandemia. Entonces, el Señor hasta el día de hoy me ha guardado de eso, de la pandemia. Hasta el día de hoy me ha mantenido en pie y me ha sostenido, gracias a Dios. Entonces, a lo que voy es esto, hermanos, que como decía hermano Gustavito, es mejor dar que recibir. Hermano, yo no andaba escatimando el peligro, no sé si he estado midiendo el peligro de esta pandemia, pero lo que yo sí sé es que he estado confiando en mi Señor Jesucristo, que Él es fiel para con sus santos, para con sus hijos. Entonces, a lo que voy, hermanos, es que si uno le es fiel en lo poco, el Señor sobre mucho lo pondrá, dice su palabra. Y mi testimonio es este, hermano, que yo siempre le decía al Señor,
Señor, provéeme para mi carrito, porque la cuota que yo daba, pues tenía que sacar primero la cuota y luego si salía para la comidita, pues bueno, pues me interesaba sacar la cuota porque dando la cuota pues mantenía yo mi trabajo. Y siempre le pedí a Dios, ¿verdad? Y ahora, con esta pandemia, pues yo no le pido nada a Dios, sino que yo he confiado en Dios. Yo he creído en su palabra. Cuando nos dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hermanos, esa palabra para mí, yo la mantengo en mi mente, la mantengo en mi corazón. Y yo sé que todo lo demás vendrá por añadidura, vendrá conforme a la voluntad del Señor. Se lo pedí unas 10 veces, exageradamente. Y me salieron unas oportunidades que pedía consejo, un par de veces, 3 veces pedí consejo. ¿Qué hago? Me sale en mi negocio. Y en una de esas me dice un hermano, confía en Dios. No hagas esto, no hagas otro, mejor confía en Dios. Entonces oí esa palabra, les soy honesto, la tomé para mí. Entonces dije yo, Dios, yo te doy gracias, todo es a tu tiempo. Una mañana me llama un hermano, me dice, ¿puede venir a las 4:30 a mi casa y me lleva a la oficina? Claro que sí, con mucho gusto, le dije. Este fue un día martes en la noche. Miércoles en la madrugada llegué a su casa y lo fui a traer. Y salió la plática, hermanos. Me dice el hermano, ¿cómo te va aquí? Bien, le dije yo. ¿Cuánto das de cuota? 150, le dije. ¿Y te alcanza? Pues con la misericordia de Dios, pues Él hace todo, le dije. Ah, bueno. Para no cansar los hermanos de que seguimos platicando de eso y de repente me dice, no te ilusiones, me dijo. Anda a la agencia y preguntas por un carro. Ah, va, está bueno. Yo lo tomé como un saludo, hermano. Sin importancia, les soy honesto. Llegando al mediodía, de ese mismo día, miércoles, yo me fui a mi casa. Llegando a mi casa a sentarme a la sala porque iba a ver el partido del Paris Saint-Germain, les soy honesto, con el Manchester City. A sentarme iba cuando me entró un mensaje del hermano y me dijo, ¿qué averiguaste? Y la verdad, hermano, yo no había ido a la agencia, no lo había tomado, tal vez no en serio. Repito, yo lo tomé como una plática común y corriente. Entonces le escribo y le digo, dame 10 minutos, porque ahorita voy. Me subo al carro, hermano, y agarro para la agencia. Llegando a la agencia, le mando la cotización y todo. Y yo les soy honesto, hermano, yo no creía en ese entonces lo que Dios estaba dispuesto a hacer en el corazón de este hermano, porque es Dios el que hace todo, hermano. Dios pone el sentir y el hacer de nosotros mismos como hermanos para ayudar a otros hermanos. Entonces le mandé la cotización. Le mandé la cotización y me fui. Me salí de la agencia y me fui a otra agencia. Y dije yo, para que mire que estoy interesado, ¿no? O que no ando hablando cosas vanas. Y yo me fui a la otra agencia. Llegando a la otra agencia, me entró el mensaje, hermano. Y me dice, cómpralo de una. Honestamente, yo me reí. Yo me reí y dije, ¿cómo me pone él comprarlo de una si él sabe que no tengo ni un centavo? Yo todavía con mi incredulidad. Más bien me dio risa. Y al minuto, más o menos, me entró el otro mensaje y dice, decirle dónde deposito o dónde hago la transferencia o a nombre de quién el cheque. Hermanos, yo no sabía dónde estaba parado, les soy honesto, eso me tomó como sorpresa. En ese momento yo no lo creía que estaba soñando, pero no, realmente era verdad.
Y en lo personal, pues la verdad, como les digo, me emocioné bastante, me alegré, se me salieron mis lágrimas. Doy media vuelta y regreso a la primera agencia. Y digo al vendedor, mire, fíjese que esto y esto. Don Edwin me dijo, tranquilícese, me dijo. No sé qué cara me vio, yo estaba muy emocionado, hermano, no tenía palabras. No importa la cantidad, honestamente les digo, no importa la cantidad. Lo que importa es que Dios pone el hacer y el sentir en los hermanos la voluntad que Él quiere que hagamos. Él quiere que su nombre sea exaltado. Él quiere que miremos por medio de otros hermanos la fidelidad de Él. Entonces, como repito, no sé qué expresión me dio el vendedor y me dijo, don Edwin, siéntese, me dio un vasito de agua y le dije, mire, este mensaje me entró. Es una bendición, el Señor se regaló. Y el vendedor, pues, era igual cristiano, pues, ¿verdad? En ese momento, yo no lo sabía, él me dijo, mira, no tenga pena, el Señor obra así, me dijo. Entonces, y gracias a Dios por él también, ¿verdad? Hicimos todos los trámites, hermano. Y a los 45 minutos, pues, hasta el tiempo lo tenía contado yo, cuánto se tardaba. Y yo diciendo, hasta que no mire eso, el carro no es mío, decía yo. Yo todavía viendo y hasta este punto no muy me lo creía. Total de que llegó el día, en ese momento los 45 minutos y ya está hecha la transacción y te puede llevar tu carro, me puso el hermano. Hermano, yo me quedé totalmente atónito, porque jamás en mi vida había tenido un carro del año. He comprado, sí, he comprado ya usados, 15, 20 años de antigüedad, pero jamás uno así, nuevo, como dirían por ahí, de paquete, ¿no? Entonces ese es el regalo que el Señor me ha dado. Está al servicio de todos y cada uno de su pueblo que le ama, ¿verdad? No es mío el carro es del Señor Jesucristo. Él lo que nos da es para que nosotros lo administremos, nos gocemos y compartamos con aquellos que no tienen los medios para transportarse en este caso. Ahí estamos. Estoy para servirles, hermanos, porque eso es de todos, no es solo mío. La bendición el Señor la da para todos. El hermano Gustavo estaba hablando sobre los alimentos de los 5,000, que estaba hablando ahí de la multiplicación. Entonces, la bendición no es solo para uno, es para todos, el gozo es para todos, hermanos. El carro está al servicio de nosotros, ¿sí? Tal vez pues muchos dirán, es un carro, por lo que se emociona. Como repito, no es la cantidad, no son las cosas materiales, no. Es el sentimiento que uno carga aquí, lo agradecido que anda con el Señor día tras día. Y como dice su palabra, que son nuevas cada mañana sus misericordias. Entonces, hermanos, aprendamos a confiar en Dios, seamos fieles. Yo no diezmaba, hermanos, yo no diezmaba. Y sin embargo me puse en el corazón diezmar. Hasta el día de hoy lo hago, mas lo hago de corazón, con alegría, créanme lo que sí. ¿Verdad? Porque el Señor dice que sus riquezas no añade tristeza, dice. ¿Verdad? Entonces, hermanos, es un pequeño testimonio que para unos tal vez no puede significar nada. Para eso es un carro. Pero créanme, hermanos, que para mí es una gran enseñanza, que en lo poco que he sido fiel, Él me ha puesto sobre mucho. Y uno de esos no es el regalo del carro, hermanos, no. Es la fidelidad de Dios que ha tenido para conmigo. Y estoy muy agradecido por los hermanos que han colaborado. Así como han colaborado con todos nosotros cuando hemos necesitado, saben que todos nuestros hermanos están siempre disponibles a ayudar, a dar. Oye su palabra, dar es mejor que recibir, dar sin esperar nada a cambio, más que la satisfacción que Dios pone en nuestro corazón, el servir a los demás. En ese don de servir, hermanos, todos los dones son especiales, claro,
pero uno es servir, que es lo más grande, hermano. Porque su palabra dice que el que quiera ser grande, sea el menor, sirva a los demás, ¿verdad? Entonces, hermanos, mil gracias por su atención. Al Señor primeramente por el privilegio de estar aquí y haber entrado a sus hogares. Como les repito, estamos para servirles de igual manera. Que el Señor los bendiga a todos y cada uno por nombre. Amén y amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.